Cuando pensamos en videojuegos de autor, videojuegos hechos por verdaderos directores, obras donde podés ver una visión y una imprenta particular a lo largo y a lo ancho de todas sus horas, la verdad que muy pocos nombres se nos vienen a la mente. Uno puede decir Kojima, Yoko Taro, ahora Sam Lake, pero uno frecuentemente olvidado es Koichi Suda. Cuando uno ve un juego de Suda 51, como suele ser apodado, uno ve un juego de Suda 51. Sus juegos rebosan de personalidad, su estilo visual, con oscuros muy marcados, colores planos y una estética de cómic y un espíritu punk que impregna todas sus creaciones. Si bien sus juegos más populares como No More Heroes o Lollipop Chainsaw están llenos de una violencia estúpida fascinante y los personajes extravagantes de turno, antes de ellos estuvo The Silver Case. Lo más particular de este juego es que es un videojuego punk. En este momento la verdad que no se me ocurre ningún otro de este tipo, además de algún indie interesante o otra de las obras de Suda. Y con esto no quiero decir que sea un juego donde suenan los Ramones y se visten con chaquetas de jean con una cruz anarquista estampada. Estoy hablando de un juego que incorpora completamente la idea central del punk en su concepción más básica. Este es un juego al que le chupa un huevo ser bueno. Es un juego que quiere ser lo que es. Lo que sea. No le importan las reglas, no le importa molestar al jugador, y la verdad que te molesta un montón. No es un juego fácil de jugar. Ahora, esto no lo digo literalmente, es una novela visual. El gameplay primordialmente es presionar la X, pero lo que digo es que el juego te pone todas las trabas posibles a esa experiencia. Desde que los diálogos suenan con este sonido de máquina de escribir, todo el texto es lento, te hace leerlo a casi la misma velocidad que si lo estuvieras hablando realmente. Te repite 1000 veces la misma animación de fin de escena, y cuando te mueves a un nuevo lugar, siempre te tiene que decir qué día es, dónde estás y qué hora es, aunque ya hayas estado ahí 50 veces. Esto es increíblemente desesperante en los capítulos placebo, donde controlas a un periodista investigando los casos que podés ver a primera mano con el otro protagonista, donde la gran mayoría de su historia es despertarse, fumar, leer tu mail y acto seguido irte a dormir. Y ya está. Y esto el juego lo sabe, quiere ver hasta dónde puede llegar y salirse con la suya, porque cuando el momento está verdaderamente tenso, te lleva a donde necesitas estar sin vueltas. Aunque claro, obvio, esto pasará una o dos veces durante toda su duración. Y a esto se le pueden sumar 1000 escenas que son lentas porque sí. Conversaciones largas en donde los personajes no hablan de nada durante las largas horas de esperar en un auto de policía, además de muchas más. Largas escenas que te hacen ver toda la caminata de un pasillo largo para llegar a una puerta y ver que tenés otro pasillo largo que te va a mostrar en su totalidad. O momentos donde te tira a investigar 10 torres completas, llenas de habitaciones, donde en solo 4 de estas hay algo importante. Es un sentimiento muy parecido, una filosofía que me recuerda mucho a la de Takeshi Kitano en su infame videojuego. Esta idea de ¿por qué tendría que ser divertido? Jodete. Como ya dije, este es un videojuego de autor. Muchas decisiones que toma son malas, pero no del todo. Si no estuvieran en el juego, este sería sin dudas mejor, pero no sería lo que es. Este juego tiene 1000 particularidades que me hacían sacar el juego a la hora de abrirlo. El juego durará unas 15 horas, pero me llevó casi un año completo sentarme a terminarlo. Ahora lo interesante es que en ese año el juego nunca dejó mi mente. Hay algo ahí. Estas particularidades son como escamas que si bien son dolorosas y uno desearía que no estén, hacen que se te quede agarrado, que se te quede en el cerebro y no te suelte. En muchos de mis intentos de terminar el juego no duré nada, pero a veces me agarraba y no me soltaba. Me metía en un trance muy particular. Muchas veces no es muy claro, asume que entendés todo y al mismo tiempo te deja muy al pasar cosas clave. Es verdaderamente raro, es como si el juego no supiera lo que hace. Momentos de calma y estabilidad son detenidos de golpe y de un segundo a otro el paradigma cambia completamente sin explicación. Tu personaje, el protagonista del punto de vista principal, apenas tiene emociones, parece no hablar ni que le importe nada. Lo que ocurre a su alrededor ocurre y ya, es indiferente. Y vos jugándolo también. El juego te incita a dejarte estar. Lo importante no es el resultado, no importa quién sea o no el asesino, lo importante es disfrutar el viaje. En un capítulo, uno de los personajes te hace un quiz de 100 preguntas. Que tan bien lo hagas no cambia nada. No es que el juego te pida que no prestes atención, te pide atención constante, pero ahí te deja entender que lo importante es que dejes entrar a la historia, a sus personajes, a su música y a sus idiosincrasias, y te inmersas por completo en una ola que si no le das resistencia, te puede hacer flotar de una forma indescriptible. Es como estar flotando medio dormido, mientras el juego te tira todos los nombres a la cara en el medio de la misma animación que ya viste 40 veces en el mismo capítulo. Vos estás prestando atención, pero hay cosas que se te escapan. Este juego se siente como cuando un amigo te está explicando el lore o la historia de una serie o de un juego al que nunca habías oído escuchar.
y te lo cuenta con tanta emoción que se tropieza con sus mismas palabras. Si bien estos tropezones arruinan lo que estaba diciendo, muchas veces te hacen perder el hilo, son parte importante de la experiencia. En estos tropezones podés ver la emoción que tiene que contarlo, y vos mientras lo escuchás, estás feliz, estás entretenido. Muchas veces lo que está diciendo te pasa por arriba, o introduce un personaje que se había olvidado de mencionar antes, o te cuenta una trivialidad con la importancia de un punto clave de la historia. Pero eso no importa, no estás ahí para aprender sobre esta obra de la que nadie escuchó en los últimos 10 años. La experiencia es la propia conversación con tu amigo, no va a ser lo mismo que consumir la obra en sí, pero ahí está la gracia, y así se siente de Silver Case. Es un juego que te hace hablar directamente con Suda51, todo el tiempo lo podés ver a él, todo el tiempo te habla, cómo se arrincona en una idea, sus gustos, sus ideales, lo que le fascina y lo que no le deja dormir, lo mucho que le gusta la internet, lo mucho que le gustan los personajes intrincados. Durante todo el juego todos te hablan con un lenguaje muy normal, muy natural, como si estuvieras hablando con un amigo, con insultos y modismos que los hacen únicos a cada uno. Muchos personajes hablan también, con diálogos capciosos. El juego se ríe a tus espaldas, pero eso está bien que no entiendas todo. El juego tampoco tiene las muchísimas comodidades que las novelas visuales de hoy en día nos tienen acostumbrados. No tiene un backlog con todos los diálogos pasados, lo cual significa que si tocas seguir por error, no vas a saber nunca qué se dijo. Tampoco tiene un archivo con los nombres de todos los personajes. Quizás que yo sea muy malo con los nombres, que también, pero la mitad del tiempo que hablaban de un tercero que no estaba en la escena, tenía que googlearlo porque honestamente no recordaba quién era. Visualmente es cautivante. Ya hay muchas de las bases de lo que sería después el estilo tan característico del autor. Pero también es muy particular. El juego funciona como en pantallas dentro de otras pantallas. Al igual que los personajes y la historia, los gráficos solo te dejan ver el mundo a medias. Los diálogos, lo que vas a estar haciendo el 90% del juego, se mueven por toda la pantalla. A veces emulando un cómic y otras cubriendo toda la pantalla para simular el leer un mail o el estar en una pantalla de chat. Lo que hay alrededor de la única pantalla al mundo que tenemos, además, cambia de capítulo a capítulo, sin llamar a la atención a sí misma. Es lo que es. En un capítulo es todo verde, Matrix, con letras que llueven por toda la pantalla. En otro, todo es blanco y negro. Va en son de los capítulos y hacen que cada uno se sienta mucho más único de lo que ya es. Puede parecer un juego sencillo, pero es mucho más que la suma de sus partes. Para concluir, siempre vuelvo en mi cabeza a una escena particular del último capítulo, una declaración de intenciones enterrada dentro del juego. Es obvio que no te iba a dejar algo así tan fácil. Se trata de una conversación completamente olvidable, una de las tantas que tenés con el bartender del bar Jack Hammer, en medio de tus investigaciones. En esta hablan sobre la mejor bebida que podría haber. El bartender declara que el cóctel perfecto existe. No es muy difícil de hacer. Está formado por 3 ingredientes que se complementan a la perfección. Pero esta perfección es aburrida. Nada es perfecto. Muchas veces ahí está la gracia. Lo imperfecto es perfecto por sus imperfecciones. Uno tiene que imbuirse en la pureza de su lado más impuro. Solo ahí está la verdadera belleza. A veces es mucho mejor una cerveza fría que un trago que lo tiene todo.